Espero que sigas allí conectado, porque además de adorar, de cantarle juntos al Señor, de darle gracias, de traer las ofrendas, el Señor tiene palabra para nosotros. Y bueno, yo siempre he dicho que la palabra es lo más preciado del tiempo que pasamos juntos con Dios. Es bonito cantarle, disfrutamos mucho traer los diezmos y las ofrendas, pero nada se compara a escuchar la voz de Dios. Y esto es algo que me suena extraño decirlo, porque la apreciación que yo tenía del momento del sermón, del mensaje, eran las mismas ganas con las cuales esperas tu visita al dentista. A nadie le gusta ir al dentista. Bueno, hay algunos que sí, pero a la mayoría no nos gusta escuchar ese ruidito del zzz, y cómo te están moliendo ahí los dientes, y el raspar cuando te hacen la limpieza con los instrumentos. Casi todo el mundo pospone su visita al dentista. Si te has fijado, quizás la cuestión de la salud bucal es la que más demoramos. La gente no tiene mucho cuidado de sus dientes. Entonces, por eso no nos gusta agendar la cita con el dentista. Bueno, esas mismas ganas que nos da de ir al dentista eran las mismas que yo tenía de escuchar el sermón dominical cuando estaba adolescente. Era como un suplicio, un martirio, cuando después de cantar, eso sí me gustaba mucho, los himnos en aquella época, cantarlo, el saludarnos, que salías de tu lugar y todo, pero luego quedarse más de media hora sentado para escuchar a una persona hablar y hablar y hablar, era como algo, una tortura. No tenía yo aprecio por esta parte del culto que es la exposición de la palabra de Dios. Y mira ahora lo que son las ironías. Ahora soy yo el que quizás le cause el aburrimiento y la tortura a varios adolescentes e inclusive uno que otro adulto cuando estamos predicando. Pero así de extraño es como el Señor obra. Y hoy te voy a contar una historia también extraña de cómo Dios obra. Cuando hablamos de nuevos comienzos, cuando hablamos de que Dios resetea la historia, esto es algo que Él hace comúnmente, no es algo que suceda allá de vez en cuando. Como yo les dije en el sermón pasado, la humanidad, nosotros tenemos la tendencia natural a desviarnos de los caminos de Dios, de sus mandamientos, de sus propósitos, y en ese desviarnos hacemos que la historia se tuerza, que no vaya por el carril, por el riel por el cual el Señor quiere. Es como si metiéramos ¿cómo le llaman en los trenes? Cuando haces el cambio de vía. Bueno, un cruce de vía, o el cambio ese de vía que va recto y de repente hace una salida. Nosotros hacemos eso. Nos salimos del camino original que Dios trazó, inventamos otros. Y es entonces cuando Dios dice, a ver, tranquilos, alto. Y entonces, como si fuera esos trenecitos de juguete, Él toma todo nuestro tren con su mano y nos dice, nos pone otra vez en el carril. Por aquí es por donde deben circular, por aquí es por donde deben de andar. Te digo que estos cambios Dios los hace constantemente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era muy cabezón, muy necio, muy cabezadura. Pero no solo Israel, nosotros hoy día seguimos manteniendo esa tendencia. Por eso vamos a ver en la Biblia muchas reseteadas. Vamos a ver muchas veces a Dios usando hombres, mujeres, para cambiar la historia y volverla al origen. Vámonos a el primer libro de Reyes, capítulo 18. Si yo te pregunto cuál es la imagen que tú tienes del profeta Elías,
quizás lo primero que venga a tu mente y lo que me contestes sería el día aquel en el cual Él hizo descender fuego del cielo para consumir aquel holocausto y destruir a los profetas de Baal. Quizás esa es la historia más representativa del profeta Elías. Esa es una infaltable de la colección de historias y de lecciones para los niños desde que están chiquitos. No puede faltar. Quizás otra que tengas en mente sea cuando Dios se lo lleva en aquel torbellino de fuego. Quizás esas sean las dos, pero la más representativa, la que a todos nos viene a la imagen, es la de Elías en el capítulo 18, pidiéndole al Señor que hiciera descender fuego del cielo para quemar aquel holocausto en aquel desafío contra los profetas de Baal. Esa historia, desde que estoy pequeño y que la escuché, es una historia que me ha sorprendido. ¿Cómo sabía Elías que Dios le iba a contestar? Y si no le contestaba, ¿cómo pudo aceptar aquel desafío con tanta confianza? Recuerden que eran 850 en total los profetas a cargo de Baal y los que se unieron contra solamente uno que representaba al Señor. Aquellos tomaron el primer turno e hicieron todo lo inimaginable para pedirle a Baal que hiciera descender el fuego del cielo. ¿Qué pasó? Nada. Ni una sola chispa lograron producir. Dice que cantaron, dice el pasaje que danzaron, dice el pasaje que tomaron cuchillos y empezaron a lacerarse para poder llamar la atención de Baal, y no sucedió absolutamente nada. Inclusive cuando ellos más cantaban y más frenéticos estaban y más sangre chorreaba de ellos, dice que Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte porque quizás está dormido o quizás anda del baño, quizás le dieron ganas de ir al baño, así que llámenle la atención. ¿Te imaginas a Elías allí disfrutando el momento, burlándose? Es una historia fascinante, pero la pregunta sigue en el aire: ¿cómo es que Elías llegó a este desafío, a este encuentro tan trascendental con tanta confianza en Dios? Esta es una historia donde Dios vuelve a resetear la historia. El pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría a Baal porque el rey Acab y su esposa Jezabel eran adoradores de Baal. De hecho, todos sabemos que Jezabel es reconocida como una reina nefasta, terrible, una bruja. Era una bruja esa mujer. Hasta en la misma Biblia, en Apocalipsis, se menciona acerca del espíritu de Jezabel. Era una mujer diabólica y ella estaba entregada a la idolatría total para este Dios. Ella fue la que enredó a Acab y lo convirtió también en un adorador. Ella manejaba a Acab a sus anchas, a su gusto. Esta mujer era la que tenía sumido al pueblo de Israel en una oscuridad terrible. Tan terrible que Israel en esa época de Elías no estaban adorando a Dios. Así que Dios decide resetear la historia. Es tiempo de que otra vez el tren se ponga en el carril correcto. Cuando dice el verso 38 del verso 38 del capítulo 18:
Cuando cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: capturen a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos, el pueblo, los capturaron, y Elías los llevó al arroyo de Sison y allí les cortó la cabeza. Después de este acontecimiento tan fantástico, tan poderoso, tan increíble, el pueblo volvió su rostro a Dios y reconoció que Jehová era el Dios verdadero. Allí Dios hizo un reset. Allí otra vez cambió la historia. Pero sabes, la verdadera historia que yo te quiero contar no es esta. Yo te quiero contar de cómo es que Elías llegó a ese encuentro con tanta confianza en Dios. Y quiero que entiendas algo cuando hablamos de nuevos comienzos, cuando hablamos de cambios en la historia, de resetear que Dios quiere hacer en toda una nación. ¿Por dónde empieza Dios? Se menciona a Elías por primera vez en el capítulo 17, verso 1. Quiero que vayas en tu Biblia a este pasaje, que es solamente un capítulo hacia atrás de donde estábamos. ¿Dónde empieza todo? ¿Cómo empieza todo? Y cómo Dios va desarrollando a su profeta para prepararlo a ese encuentro tan trascendental. Recuerda que Dios sabe lo que va a acontecer. Él conoce el futuro. Por lo tanto, Él va controlando la historia para que cuando ese futuro se convierta en nuestro presente, estemos listos para afrontarlo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, hasta que Elías volviera a declarar que vendría la lluvia, volvería a llover sobre Israel. Observa el inicio de esta historia y de esta increíble capacitación que Dios le da a su siervo. Dice que Elías venía de la región de Tisbé, porque dice allí que era tisbita. Y Tisbé no era más que una aldea hasta la fecha desconocida. No era como Belén, no era como Jerusalén, no era como Jericó, no era una ciudad famosa. La procedencia de Elías no era de gran alcurnia. Ni siquiera se nos menciona, o Elías hace mención de su familia para poder presentarse ante el rey Acab y decirle: yo soy Elías de la familia fulana de tal, perteneciente a la aristocracia judía. No, porque no había tal cosa. Elías provenía de una familia común y corriente. Elías no se presenta ante Acab diciéndole: vengo egresado del seminario, tengo este título que me permite presentarme delante de ti. Elías era un perfecto desconocido. No era de apellido de abolengo, no venía de clase social de alcurnia, no venía de una ciudad famosa, pero Elías tenía algo de lo cual muchos carecemos hoy día. ¿Cuáles eran las credenciales con las que Elías tenía autoridad para presentarse ante el rey Acab? Lo único que dijo fue: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Eso era todo lo que necesitaba.
Esa es la credencial más importante, la autoridad más importante que puedas tener, el respaldo fundamental para poder presentarte ante el rey de toda una nación y comunicarle un mensaje que ahorita vamos a ver era terrible. Pero quiero hacer énfasis en esto: en cuya presencia estoy. Hermano, no necesitamos mucho, pero sí necesitamos todo. Es decir, no necesitamos respaldarnos en títulos o en cosas que el mundo ve, que el mundo aprecia. Para hacer la obra de Dios, para poder colaborar con Él en resetear la historia, lo único que tú y yo necesitamos es mantenernos delante de Él, en su presencia. Eso tenía Elías, y eso era todo lo que necesitaba. Eso era más que suficiente. Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Te atreverías a decir estas mismas palabras hoy día? ¿Te atreverías a decir: yo soy Armando Lagunes y no puedo decir que vengo de tal familia, ni de que tal ciudad, ni del seminario tal, pero vengo en el nombre de Dios, en cuya presencia estoy? Qué bendición poder decir estas palabras. Quiero animarte a que inicies tu historia cobijándote en la presencia de Dios, del Dios vivo, del Dios de Israel, del Dios de tu corazón. ¿Qué dice Elías? ¿Cuál es el mensaje que Dios le pidió que comunicara al rey Acab? Le dijo: no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que yo lo vuelva a anunciar. Fíjate bien, vamos a empezar con el mensaje. Este mensaje era una profecía buena, en el sentido de que es agradable a los oídos, o era mala. No era una buena noticia, no era una buena profecía. Era una profecía que estaba declarando sequía en la región. Y mira, para el pueblo de Israel esto era una noticia terrible. ¿Por qué? Porque era un pueblo agricultor que dependía de la lluvia para poder recibir sus cosechas. Aquí en Piedras Negras estamos acostumbrados a la sequía, pero una cosa es tener sequía y otra es que no llueva ni una sola gota en 3 años. Desde que estoy en Piedras Negras, que ya tengo 24 años aquí, nunca hemos experimentado que no llueva en alguna parte del año. Ciertamente tenemos rachas de sequía, pero cada año, desde que yo vivo aquí por 24 años, siempre ha llovido. Imagínate, 3 años sin llover. El domingo pasado estábamos predicando de demasiada agua, demasiada lluvia, del diluvio con Noé. Y hoy estamos viendo sequía. 3 años duró esa sequía. Te adelanto el dato. No solo era una noticia terrible por cuanto dependían de la lluvia, del agua, para sus cosechas, sino que también iba por allí, desde ese momento, desde 3 años antes, ya Dios le estaba cantando el pleito a Baal. Ya Dios lo estaba retando y desafiando antes de llegar a la escena que leímos en el capítulo 18, donde se pide el fuego del cielo. 3 años antes Dios le había dicho a Baal: te declaro la guerra. ¿Por qué? ¿Sabes que Baal es el dios de la lluvia? ¿Sabes que las ofrendas y la adoración que Jezabel y el pueblo de Israel y todos esos profetas hacían
era siempre invocando a Baal, pidiéndole su favor para que enviara la lluvia, por cuanto en la cosmovisión de ellos, Baal era el Dios que controlaba la lluvia. Así que Dios dice, ok, tu corazón, tu confianza está puesta en ese Dios, pues ahí le voy a ese Dios. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, vamos a ver quién puede más, vamos a ver quién en verdad es Dios con mayúscula. Y entonces Elías lleva ese mensaje a Acab y le dice, no va a llover. En otras palabras, tu Dios no sirve para nada. Él no va a poder hacer nada en absoluto hasta que yo declare la palabra en que habrá de volver a llover. Otra cosa que hay que tomar en cuenta de todos estos datos que les estoy dando es que el mensaje fue comunicado a Acab. Y como ya les dije, Acab era el rey. Imagínense que vayas a decirle al rey malas noticias, al máximo gobernante de tu nación, pues ya desde ahí ya Elías se está ganando la animadversión del rey, la enemistad del rey. Y acuérdate que detrás del rey, ¿quién estaba? Uy, como dice mi hija Débora, uy, ahí estaba Jezabel, oyendo, viendo, espiando, parando la oreja para ver qué estaba sucediendo y entonces ella poder contraatacar, actuar, mover todas sus mañas. Así que ahí está el inicio de la historia. Dios le pide a Elías una tarea difícil. Ve y comunica un mensaje impopular delante del máximo gobernante de tu nación. Desafía al Dios que adoran todos estos y diles que no va a llover. Tú esperarías que después de que Elías fue obediente, porque vemos que Elías hizo lo que Dios le dijo, pues bueno, una vez cumplido el encargo de Dios, quizás Dios ahora tiene cosas buenas para mí, algunos otros mensajes para mí. Me voy a volver famoso quizás porque ahora soy el profeta de Dios. Pero no. Dios tiene maneras extrañas de meternos en el fuego purificador, en el horno para probarnos. Mira cuál es la siguiente palabra que Dios le da a Elías. Versículo 2. Vino a él palabra de Jehová diciéndole: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Allí beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué te parece la segunda instrucción de Dios? ¿Crees que estaba llenando las expectativas de Elías? Bueno, si yo fuera Elías, yo te contestaría no. Ya fui obediente, Señor, ya comuniqué tu mensaje y mira que me hizo caras acá. Pero bueno, yo ya cumplí. Ahora sí, Señor, ¿cuál es el siguiente encargo? ¿A qué ciudad voy a ir a predicar? ¿Cuántas multitudes se van a convertir? Úsame para tu gloria, para tus propósitos. ¿Y a dónde me manda Dios? Al desierto, donde no hay nadie. ¿A quién le voy a predicar en el desierto? Me manda a esconderme cuando yo lo que quiero es volverme popular, volverme famoso. Me dice: ve y escóndete. Toda tu provisión será el agua del arroyo y tendrás que confiar en que los canijos cuervos lleguen cada día con la porción de comida para ti. Bueno, ya sabemos que los pobres cuervos tienen mala reputación, aunque el cuervo también es creación de Dios, ¿sí? Pero siempre lo asociamos con el mal, con las brujas, con la rebeldía, porque está todo negro el pobrecito cuervo. Pero aquí vemos que los cuervos se rinden al Señor y trabajan
para juntar comida, a lo mejor migajas de pan, ellos que eran expertos en el desierto encontraban comida y fielmente se la llevaban a Elías para que Elías pudiera comer. Fíjense, versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Señor, mándame cuervos de esos. ¿Sí? Mándame cuervos. Imagínate qué rico desayuno y qué rica comida, panecito y carne. Ojalá estuviera asada. Me imagino que sí. Pues no le iban a dar carne cruda a Elías. ¿Cómo le hacían los cuervos para encontrarla? No me pregunten. Cuando lleguemos al cielo vamos con Dios y le decimos: Señor, ¿cómo le hiciste? ¿Sí? O si quieren preguntarle a Elías y decirle: ¿estaba buena la carne? Pero allí ves la fidelidad de Dios. ¿Cuánto tiempo? Dice ahí, pasados algunos días. O sea que no fue poquito el tiempo que Elías estuvo allí en el desierto. Allí Elías permaneció un buen tiempo hasta que Dios diera la siguiente orden. Pero quiero que observes algo. Verso 5. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías no protestó, no dijo: oye, Señor, yo pensé que me ibas a mandar a predicar, que iba a ir a la capital, que las multitudes me iban a seguir. No dijo absolutamente nada, escuchó la orden y fue obediente y se encaminó hasta aquel lugar desierto donde se escondió por varios días, donde vio la provisión de Dios llegándole por la mañana y por la tarde. ¿Pero qué crees? Verso 7. Como ya no estaba lloviendo, porque fue la misma profecía que Elías dijo, pues aquí no es como en las caricaturas, o no fue como sucedió con el pueblo de Israel cuando fueron libertados de Egipto, que las plagas solo le llegaban a Egipto y en Gosén había todo diferente y todo estaba bien. Aquí a Elías le tocó sufrir las consecuencias de su propia profecía, o del propio mensaje que Dios le había pedido que dijera. El arroyo, como ya no estaba lloviendo, se secó, ya no había agua para beber. ¿Por qué no le avisó Dios antes a Elías para advertirle, para que él se pusiera en estado de alerta y decirle: Elías, pronto se va a secar el arroyo, vete preparando? Mira, aquí hay otra lección importante. Dios habla cuando lo necesitamos y no cuando queremos. Fue hasta que el arroyo se secó cuando viene la tercera instrucción de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. No fue antes de que se secara el arroyo. La palabra vino después de que estaba ya seco. ¿Cuál esperarías que sería la instrucción de parte de Dios? Bueno, ya estuviste en el desierto, ya templé allí tu carácter, ya vi que eres obediente, ahora sí, vete a descansar a Jerusalén, o vete a descansar a Samaria, vete a la gran ciudad, y yo te voy a poner allí con una familia que te cuide, que te sustente, que tenga recursos para que tú puedas pasar por este tiempo de hambre y de sequedad. Pero mira, eso no dice el mensaje de Dios. Versículo 9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno,
Bueno, parece que Dios es humorista a veces, pero de esos de humor negro. Porque la cosa se va poniendo cada vez peor. Elías está siendo fiel en comunicar el mensaje, está siendo obediente en ir al desierto, y en vez de que las cosas mejoren, están empeorando. ¿Por qué digo que están empeorando? Mira, Dios lo manda a Sarepta, una ciudad que está en la región de Sidón. ¿Sabes qué era Sidón en esa época? Sidón era la ciudad donde se originó el culto a Baal. Era la cuna, era el centro religioso de adoración a Baal. Es decir, Dios está mandando a Elías al mero epicentro. Allí en Sidón fue donde nació Jezabel. Uy, otra vez decimos, cada vez que oigamos Jezabel, ¿sí? Allí había nacido aquella malvada mujer. Dios le pide que vaya a morar en esa región, en esa ciudad llena de idolatría, que es el centro ceremonial, donde hay más tinieblas, donde Jezabel es honrada, y le pide que vaya a vivir en la casa de una viuda. Déjame decir algo que quizás muchos no consideran cada vez que leen esta historia. La mayoría de nosotros creemos que esa viuda era una mujer cristiana. Y la verdad es que esa viuda era una mujer gentil que también adoraba a Baal. Es decir, Dios no lleva a Elías con una familia cristiana que lo cobije, que lo anime. Lo manda con una viuda que es adoradora de Baal y que además es viuda. Las viudas estaban en la escala de la clase social en el peldaño más bajo. Nadie quería tener tratos con una viuda. Primero, porque era mujer. Segundo, porque estaba sola. Tercero, porque lo más seguro es que sería pobre. Y además, pues, ¿qué dirían los demás? ¿Qué anda haciendo el profeta con la viudita? ¿Por qué va a meterse allí? Ya saben que las malas lenguas en todo tiempo han hablado y seguirán hablando. Así que la tercera instrucción de Dios para seguir capacitando, preparando, desarrollando a su siervo es todavía más terrible que la indicación de ir al desierto o de darle el mensaje acá. Pero ¿qué dice el versículo 10? Entonces Elías se levantó y se fue. ¿A dónde? A Sarepta. Allí a donde Dios le indicó, allí Elías se dirigió. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella fue a donde era su casa para traerle el agua. Entonces, cuando le trae el agua, él la vuelve a llamar y le dijo: te ruego ahora que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Recuerden que Elías está siguiendo las instrucciones de Dios. No es que Elías fuera conchudo o desvergonzado. Dios le dijo: te voy a enviar allí para que una viuda te sustente. Por eso Elías pide sin vergüenza. Dice: tráeme agua y tráeme una tortilla de pan. Porque tengo hambre, la necesito. Mira la respuesta de la mujer. Aquí hay un argumento para fundamentar el que ella no era seguidora de Dios, porque dice: vive Jehová, ¿qué dice? Tu Dios. Vive Jehová tu Dios, pero no el mío. Porque si no, ella hubiera dicho: vive Jehová mi Dios, que no tengo pan cocido, lo único que tengo es un puñado de harina que tengo en la tinaja, y también tengo un poco de aceite en la vasija. Y ahora mismo estaba recogiendo 2 leños para entrar,
prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque ya no tenemos más sustento, ya no hay nada en la alacena y estamos pasando por una profunda sequía y por un tiempo de hambre. Elías le dice a la mujer: no tengas temor, eso que tenías planeado hacer, hazlo, pero hazme la torta. ¿Qué le dice? A mí primero. Cuando me hayas traído primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza a mí, entonces harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, dice de la siguiente manera: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Increíblemente, la mujer, aunque no era seguidora de Dios, obedeció a la instrucción. Fue y le hizo la torta primero a Elías, y después lo hizo para ella y para su hijo. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que volviera a llover. Y ya te dije que ese volver a llover sucedió 3 años después. Obviamente ya Elías había estado en el desierto, así que ya era menos tiempo, pero sí fueron muchos días los cuales la mujer veía cada día el milagro de que la harina y el aceite no se acababan. Y por todo ese tiempo que Elías vivió ahí con ella, los 3 comieron y hasta saciaron. Bueno, parece que la cosa ya se puso un poco mejor. Hay sustento diario, ya tengo casa, tengo compañía, pues porque ahí está la viuda y ahí está su hijo. Y bueno, esperando lo siguiente que Dios quiera para mí. Parece que esta etapa del desarrollo de capacitación de Elías es una etapa más estable y que está mejorando. Pero dice el verso 17, ahí entra otra vez Dios con su sentido del humor. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de aquella viuda, y la enfermedad fue tan grave que ¿qué le pasó? Que se murió, no quedó en él aliento. Así que la mujer va con Elías y le dice o le reclama: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Acuérdate que la mujer, a pesar de que todos los días había visto el milagro, ella aún no era una creyente. Así que su reclamo es totalmente válido. Te he sustentado todos estos días, aunque en realidad el que la sustentaba era Dios y la propia palabra de Elías. Pero aquí te he dado alojamiento, te he dado hospedaje, te he dado compañía, te he dado alimento, te he hecho de comer yo. ¿Y así me pagas? ¿Me haces recordar todos mis pecados permitiendo que mi hijo muera? Ay, Dios. Ay, Dios. Ya me mandaste a comunicar un mensaje impopular. Ya me mandaste al desierto. Ya se secó el arroyo. Ya me mandaste a la casa de una viuda que vive en el mero centro de la adoración a Baal. Y ahora, Señor, ¿permites que se le muera su único hijo? Pues ¿de qué se trata? ¿Qué hace Elías? Si yo fuera Elías, haría ese reclamo. Pero como no fui Elías y Elías ya estaba aprendiendo, le dice a la mujer: dame tu hijo. Entonces él lo tomó del regazo de la mujer y se lo llevó al cuarto donde él descansaba y tendió el cadáver del muchacho sobre su cama. Y clamando a Jehová le dijo:
Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Aquí sí ya le salieron un poquito las uñas a Elías, porque le dice, también a la viuda has afligido. O sea, ya me has afligido a mí bastante con todas estas instrucciones, pero ella también. Ahora tengo este cadáver aquí en mi cama, Señor. Ese clamor, Elías había aprendido a orar, a confiar en Dios, pero ahora vemos que él está clamando, y hay una gran diferencia entre orar y clamar. Puedes orar y no meterle pasión a la oración, pero cuando tú clamas, realmente tu corazón está delante del Señor, pidiéndole respuesta a una situación específica. Y Elías en este momento no está orando, está clamando. Dice que se tendió sobre el niño 3 veces y seguía clamando a Dios y le decía: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y a la tercera ocasión que Elías clamó, dice el pasaje en el verso 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a su madre, y le dijo Elías a la mujer: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco. Fíjate, ¿cuánto tiempo había pasado Elías en la casa de esa mujer? ¿Cuántas veces la mujer había visto el milagro de la harina y el aceite? Y es hasta ahora, cuando le tocaron la carne de su carne, el hueso de su hueso, la sangre de su sangre, que es hasta ese momento en que la mujer dice: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Te dije hace rato que Dios conoce el futuro. Y entonces Él mueve todas sus piezas para que ese futuro, cuando sea nuestro presente, nosotros estemos preparados en el lugar correcto para hacer bendición. Dios sabía la situación que le iba a pasar a esa mujer. Dios no mató a su hijo. No, Dios no hace eso. Pero Dios sí sabía que su hijo iba a morir. Y es tanto el amor que Dios tiene para su creación, aun aquellos que todavía no se rinden a Él, que Él le muestra a esta viuda su amor, su cuidado, su provisión, su protección, enviando a su casa al más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Para nosotros quizás el tiempo que Elías pasó en el desierto y en la casa de la viuda fue un tiempo desperdiciado. Pudo haber estado predicando, ganando multitudes, haciendo grandes milagros, pero no hizo nada público. Lo único que hizo fue estar encerrado en aquel hogar, viendo la provisión diaria de Dios y esperando el momento para intervenir, para que esta mujer gentil ahora reconociera que solo Jehová era el Dios verdadero. Yo le calculo unos 2 años los que estuvo Elías en casa de la viuda. 2 años escondido, guardado, sin hacer actuaciones públicas para que esa mujer, para que solo una mujer y su hijo se convirtieran al Dios vivo. ¿Te das cuenta? Cómo Dios va armando todo el rompecabezas, cómo Él va acomodando las piezas donde Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. ¿Quién está en control de la historia? ¿Quién es el soberano de la historia? Es Dios mismo. Y ni siquiera hemos llegado al punto donde iniciamos. Pasados otros muchos días, es entonces
cuando vuelve a venir palabra de Dios para Elías. Y esta vez la palabra es la siguiente: ve y preséntate ante Acab otra vez, y dile que yo haré llover otra vez sobre la faz de la tierra. Es en medio de esa cuarta orden que Elías le dice a Acab que reúna a todos Israel, que los lleve al monte Carmelo y que allí Dios demostraría que Él es Dios sobre toda la nación y aún sobre Baal. Es allí donde regresamos al inicio, cuando se prepara todo aquel holocausto a fin de ver que Dios era el que tenía el poder y la capacidad de hacer descender el fuego del cielo. Ya contamos eso al inicio. Quiero irme al verso 41 del capítulo 18. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y entonces dice que Elías oró hasta que le dijo a su siervo por 7 veces: ¿qué es lo que ves en el horizonte? Y ahí es cuando el siervo le dice: veo una nube pequeñita. Y entonces esa nube pequeñita era la que venía cargada de la lluvia que iba a traer una vez más bendición a la nación de Israel. ¿Cómo es que Elías se presentó ante el encuentro desafiante de los profetas de Baal con tanta confianza? ¿Cómo es que Elías sabía que con solo el orar Dios haría descender fuego del cielo? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Elías ya había estado en la presencia de Dios, porque Elías ya había pasado por el desierto, porque Elías ya había visto la provisión del arroyo y de los cuervos, porque Elías había visto el cuidado de Dios allá en Sarepta de Sidón, porque Elías había visto a ese chico volver a la vida. Cuando tú caminas con Dios y cuando en lo secreto y en lo íntimo, en lo privado, Él te va guiando, cuando viene la hora de resetear la historia, cuando viene la hora de un enfrentamiento público, ya Dios nos ha preparado para ese momento. Por eso Elías estaba tan confiado, por eso Elías se burlaba de los profetas de Baal. Por eso Elías todavía antes de hacer la oración dijo: hagan una zanja y llénenlo de agua, y al sacrificio pónganle agua, empápenlo, háganlo más difícil todavía. Dice que Elías, si por él hubiera sido, ni siquiera hubiera orado al Señor pidiéndole que hiciera descender fuego del cielo. Si Elías hizo una oración en voz alta en ese momento, fue para testimonio de todo el pueblo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo, que tú, oh Jehová, este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces sucedió lo que todos sabemos, la historia que más caracteriza a Elías. El fuego descendió del cielo, consumió el holocausto, consumió el agua de la zanja, quemó las piedras del altar. Y entonces todo el pueblo exclamó: Jehová es el Dios. Así es como Dios resetea una historia, así es como Dios comienza de nuevo. Pero quiero decirte algo, hermanos: la historia, como dije, que quería contar, no es la historia del fuego cayendo del cielo. La historia que quiero contar, o que quería contar, que ya te conté,
es la de cómo Dios preparó a su siervo para ese momento. El gran cambio que Dios quiere hacer empieza ¿en dónde? ¿En el Monte Carmelo? ¿En una actuación pública? No. Ese cambio grande que Dios quiere hacer empieza contigo y conmigo, en lo secreto, en lo íntimo, allí donde nadie nos ve. Y entonces, aún en el desierto, Dios va haciendo cosas maravillosas, de tal manera que tu fe, tu confianza en Él crezcan cada día más. Si vamos a hablar de nuevos comienzos en el 2020 y 2021, que ese nuevo comienzo inicie contigo. Antes de que apuntes a decir, sí, nuestra iglesia necesita un nuevo comienzo. Mis hijos necesitan un nuevo comienzo. Señor, acuérdate de mi esposa, necesitas cambiarla. Señor, mi nación necesita un nuevo comienzo. Antes de pensar en los demás, dile al Señor, comienza conmigo. Inicia conmigo, para que yo pueda decir que soy fulano de tal, en cuya presencia de Dios estoy. Allí es donde se forjan los grandes cambios en el corazón tuyo y en el corazón mío. Elías fue transformado durante esos 3 años previos, antes de aquel encuentro con los profetas de Baal. ¿Qué te parece? Dios sigue queriendo hacer lo mismo. Me encanta la canción de Buscadme y viviréis de Marcos Vidal. Inicia describiendo cómo está la sociedad de hoy, todos los problemas que hay. Las siguientes estrofas son un reproche hacia Dios, diciéndole dónde está el Dios de Elías. Pero la última parte de esa canción es Dios hablándole a sus hijos y diciéndoles, no, el Dios de Elías no ha cambiado. Los que han cambiado son mis hijos. ¿Dónde está? ¿Dónde están los Elías que obedecían al pie de la letra? ¿Dónde están los Elías que confiaban en mí ciegamente? El Dios de Elías aún sigue vigente, aún sigue vivo, aún sigue enviando fuego del cielo. Pero ¿dónde estamos los Elías de esta generación? El gran cambio empieza conmigo y empieza contigo. ¿Te quieres unir? ¿Quieres ser una generación como Elías? ¿Quieres estar listo, preparado, que el Señor te hornee durante esos 3 años? Para que cuando salgas a la luz pública estés listo para arder para el Señor. Padre, en esta mañana te agradecemos tu palabra. Qué increíble la historia de Elías, cómo lo preparaste para ese gran encuentro en la cumbre del Monte Carmelo. Nos sorprende, Señor, ver aquella situación, aquel milagro. Pero más sorprendente es ver tu trato, Señor, tan íntimo, tan personal, tan hermoso para con tu siervo. Prepáranos a nosotros también de esta manera. Llévanos, Señor, al desierto. Llévanos por arroyos secos. Llévanos, Padre, a esas casas donde hay necesidad, pero que no nos convierten en gente famosa. Ayúdanos a desear hacer tu voluntad con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús.